dar parte de lo que quedó pendiente de la clase pasada, que son los puntos dolorosos en específico, y luego ustedes van a salir con el taller del caso clínico por grupo. Empezamos con el grupo A. Hasta eso, sus compañeros terminan de conectarse. Por favor, les recuerdo, tienen que prender la cámara y no olviden de colocar su asistencia en el SGA. Ok, vamos a hablar sobre los puntos dolorosos de los órganos abdominales. Entonces, la parte de abdomen, vamos a ver que hay más, son los donde más puntos dolorosos vamos a observar, vamos a visualizar. ¿Cuáles van a ser estos? Tenemos el punto de Lensman, el punto de Monroe, el punto de Sonneburg, el punto de Robbins, tenemos el punto de McBurney, el punto de Copé, el punto de Morris, el punto de Lance, el, el punto de Lenz, de Lance, el punto de Lenzen, el punto de Lostinsen y el punto de Jalawar. Ok, chicos, tenemos primero el punto de McBurney. Esto de aquí es un punto que va a corresponder a la unión de el primer tercio externo con los dos tercios internos de, de una línea trazada entre la espina ilíaca anterior derecha hasta el ombligo. Entonces, primero para nosotros tener este punto en McBurner tenemos que visualizar y ver las espinas ilíacas. Para los que no están familiarizados, recuerden que es más o menos a nivel de la cadera. Entonces, yo voy a tener aquí donde está mi punto amarillo. Un momento, chicos, déjenme admitir unos compañeros de ustedes. Ya, disculpen. Entonces yo voy a coger mi espina ilíaca, voy a coger primero el tercio externo, ya con los dos tercios internos. O sea, voy a coger la parte más externa con los dos tercios de la parte más interna y aquí voy a trazar un punto justo en la línea media, ¿ya? Ese va a ser mi punto de McBurney. Tenemos el punto de Copé. El punto de Copé está situado en medio de una línea que va desde la espina ilíaca anterosuperior derecha al ombligo. Entonces yo voy a trazar una línea que va a ir desde mi espina ilíaca hasta el ombligo. Y mi punto de Copé va a ser en medio de, de esa línea imaginaria que he trazado. Tenemos el punto de Morris. Este de aquí es más netamente en niños. Tenemos que este de aquí, a ver, tenemos que el punto de Morris es un punto doloroso en la unión del tercio medio con el tercio interno de la espina umbilical, espinal derecha. Asimismo, voy a escoger mi, mi espina ilíaca, voy a trazar una línea hasta la parte del ombligo y y mi punto de Morris va a ser justo en la unión del tercio medio. O sea, el tercio medio, se dan cuenta que no es el punto medio, es el tercio medio. Y ahí va a ser mi punto de Morris y por lo general se asocia a la ubicación retroilial del apéndice. ¿Ya? Esto es más, lo repito, vamos a verlo en los niños. Tenemos el punto de Lance, en cambio este punto de Lance es un punto doloroso en la convergencia de la línea interespinal. Entonces yo voy a obtener mis dos espinas ilíacas, tanto derecha e izquierda, y lo que voy a hacer es trazar una línea imaginaria. Entonces yo voy a coger el borde más externo del músculo recto anterior derecho. Recuerden, los músculos rectos del abdomen, voy a coger el músculo recto anterior derecho y ahí yo voy a coger y voy a trazar, voy a poner mi punto de Lance. Para nosotros visualizar y tener idea de todos estos puntos, tenemos que recordar, chicos, todo lo que es la topografía del abdomen. Por eso los di antes de ingresar a este tema. Tenemos el punto del Lesent. Esto de aquí lo vamos a ubicar a dos traveses de dedos por encima del espina ilíaca. Ubican su espina ilíaca, la parte de la cadera, van a colocar dos dedos por encima de este y ahí va a estar el punto del Lesent. Entonces, por lo general, cuando el órgano está inflamado, se encuentra en posición retrocecal y por lo general duele, porque si ustedes hacen esto
ustedes que no tienen ningún tipo de dolor no van a sentir absolutamente nada, pero cuando el órgano se va a inflamar, ahí el paciente va a sentir mucho dolor. Tenemos otro punto doloroso, que es el punto de Lotillens. Se localiza a 5 centímetros por debajo del punto de McBurney. ¿Cómo era el punto de McBurney? Acuérdense, la espina ilíaca tras una línea imaginaria hasta el ombligo. Entonces, voy a colocar, el punto era la parte media. ¿Te acuerdas que les dije? En medio de esta línea voy a trazar una línea imaginaria, ahí es mi punto de McBurney. Ahora, de ese punto yo tengo que ver más o menos 5 centímetros. Por debajo es el punto del Lottinson y esto de aquí es doloroso. Ustedes más o menos ya tienen que ir sabiendo cuántos centímetros tienen sus dos dedos, tres dedos. Ya, yo sé que más o menos 5 centímetros son dos dedos míos. Ya, hay hombres que tienen las manos más grandes y obviamente será un dedo o será dos dedos, un dedo y medio. Entonces, más o menos tienen que ustedes ir viendo cuántos centímetros miden de esta manera. Así. Tenemos el punto de Jalagüer, que es un punto en el centro de una línea que se traza desde la espina ilíaca anterior superior derecha a la sínfisis del pubis. Tenemos, repito, la espina ilíaca es un punto muy importante de referencia. Tienen que saber dónde está y ubicarla. Tóquense su espina ilíaca. Ya, y esto de aquí vamos a tener el pubis, trazamos una línea imaginaria y lo que está en medio, ponemos un punto en medio, ese va a ser nuestro punto de Jalagüer. El punto del Lensman, es un punto sensible que va a estar de 5 a 6 centímetros de la espina ilíaca anterosuperior derecha. Entonces voy a trazar una línea entre la espina derecha y la espina izquierda y yo me voy a ubicar de mi lado derecho y voy a estar de 5 a 6 centímetros. Y ahí voy a colocar mi punto del Lensman. Mi punto de Monroe es una línea imaginaria que vamos a trazar desde nuestra espina ilíaca superior hasta hasta el ombligo. Trazamos una línea media y tenemos nuestro punto de Monroe. Tenemos nuestro punto de Sonneburg, que es un punto situado en la intersección de la línea que une ambas espinas ilíacas anterosuperior con el músculo recto anterior del derecho del abdomen. Entonces, trazamos espina ilíaca, una línea imaginaria. Lo que vamos a hacer es ubicarnos en el músculo recto anterior del derecho del abdomen, que va a ser ubicado a unos 2 o 3 centímetros hacia del ombligo. Entonces ahí yo voy a trazar mi punto de Sonnenburg. Por eso es importante que ahorita retrocedan y un poquito en conocimientos y vean cómo están ubicados los músculos rectos del abdomen, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Lo ideal sería esto, pero recordemos que también existen pacientes que tienen obesidad y que estos músculos por lo general están distendidos, ya, entonces también esto de aquí va a ser un poco más difícil. Por lo general esto lo podemos ver en pacientes que tengan con textura un poquito más delgada. Tenemos el punto de Robbins, es cuando se ejerce presión en la palpación en el cuadrante inferior izquierdo. O sea, nosotros hacemos una palpación superficial y el paciente siente dolor y no digamos en la palpación profunda. Ahora tenemos los puntos gastrointestinales. ¿Cuáles van a ser estos puntos? Tenemos aquí el punto sigmoide, el punto epigástrico o solar, el punto de señal dolor de Leven, el punto de Kruber-Ear, el punto pilórico, el punto piloroduodenal y el punto dorsal de Boas. Tenemos también, como primero tenemos el punto sifoideo o también llamado Kruber-Ear, lo dejamos como punto sifoideo, que esto de aquí sirve para nosotros evidenciar que el paciente tenga esofagitis, que te diga, doctor, licenciado, vengo por una gastritis, porque tenga una hernia del hiato, la gastritis o la úlcera, que también es muy común. Para el paciente que te diga, vengo porque me duele mucho la boca del estómago, porque así les va a decir, no te va a decir, me duele el epigastrio, ¿no? Entonces ustedes van a coger, van a palpar, van a poner un punto justo ahí en el epigastrio. ¿Y el paciente qué les va a decir? Justo en la sifoide. Sienten el pecho, comienzan a tocar hasta la punta, hacen ahí presión y el paciente tiene demasiado dolor. O es una gastritis, o una úlcera, o una hernia. ¿Cómo descartamos? Sintomatología que lo acompaña.
aparte del dolor porque acude, si el paciente te dice, vengo porque estoy vomitando sangre, pensar netamente, ok, esto es una úlcera, el paciente está perdiendo sangre, ya. Si viene porque dice que solamente viene con dolor, ok, podemos pensar en una gastritis, dolor muy intenso que cede al ingerir algún tipo de alimento, ¿ya? Entonces es importante preguntar la sintomatología con los cual viene acompañado el dolor. El punto señal, dolor de Leven, en cambio esto se coloca al enfermo en decúbito dorsal, va a estar acostadito y se busca el punto medio de la línea que va del cartílago noveno al ombligo, hundiendo aquí uno o dos dedos de la mano derecha y se provoca dolor vivo en paciente con vesícula calculosa. Esto es muy importante para los pacientes que tengan cálculos en las vesículas. Van a ver, ustedes colocan, hacen aquí punto doloroso y el paciente siente mucho dolor. Tenemos el punto pilórico, en cambio, que está a 1 centímetro por arriba. Déjame tomarles una foto para la evidencia. Está a 1 centímetro arriba y afuera de la cicatriz umbilical, y esto por lo general duele en un proceso inflamatorio del pilórico, o sea, el paciente por lo general duele. Entonces, el ombligo, 1 centímetro por encima, hago presión en ese punto y yo sé que ese es el punto pilórico y si el paciente le duele, ok, hay inflamación. Si no duele, no hay inflamación, sigamos buscando. El punto píloro-duodenal, yo voy a trazar una línea que va desde el ombligo hasta la axila derecha. Voy a ubicarme a 2 centímetros por encima del ombligo y aquí está. Hago presión en ese punto con mis dos dedos, palpando profundamente y entonces si hay dolor, hay inflamación. Tenemos ahora los puntos pancreáticos. Tenemos el punto de Orlowski, el punto de Preyoni, el punto de Desjardins, el punto de Robson, la zona pancreática del coledociana de Chaufart, el punto de Bordas-Feliu, el hemicinturón hiperalgésico izquierdo de Captchas, el punto cístico y el punto corporal. Vamos a ver, tenemos el primero que es el punto de Desjardins, que es que vamos a pedirle al paciente que los brazos los relaje, los estén caídos y se va a trazar una línea que va del ombligo al vértice de la axila derecha. Y voy a marcar una línea imaginaria y mi punto va a ser 5 a 7 centímetros por encima del ombligo. Entonces, si el paciente tiene mucho dolor, hay inflamación del páncreas, hay mucho dolor. Y ya, hay que obviamente ser pertinentes y mandar los exámenes complementarios para ver si esta patología se correlaciona. Yo puedo pensar en una pancreatitis, pero solamente con un punto doloroso no voy a percibir. Es importante colocarlo en la historia clínica, sí, punto de Jardins positivo en paciente, se le solicita exámenes complementarios como ecografía de abdomen para descartar patología. Ya, eso es lo que ustedes van a hacer. Recuerden que esto no es sinónimo de darnos un diagnóstico definitivo. Nos puede orientar, sí, pero el diagnóstico definitivo solamente con los exámenes complementarios. Entonces tenemos aquí el punto de Robson, que es la unión de los dos tercios medios con... Espérenme un momento, chicos. Un ratito. Ya, perdón. Entonces tenemos el punto de Robson, que es la unión de los dos tercios medios con el inferior de una línea que va del pezón derecho al ombligo. Ubicamos el pezón derecho del paciente, vamos hasta el ombligo, trazamos una línea imaginaria, los dos tercios medios, nos hacemos presión, palpación profunda y si existe dolor, hay inflamación. Entonces tenemos el punto de Robson. La zona pancreático coledociana de Chaufart. Vamos a ver, aquí lo que vamos a hacer es formar un ángulo con línea media y otra a transversal que pasa por el ombligo. Hacemos esto, chicos, a nivel del ombligo. Imaginémonos que nuestro ombligo está de este lado. Hacemos esto, trazamos imaginariamente. Luego aquí vamos a trazar una línea media y la zona anterior vamos a hacer presión. Si duele, se traza la bisección
del mismo y el ángulo interior, así se forman dos traveses de dedo, como les estaba diciendo, por encima del ombligo y se obtiene una zona que es dolorosa la presión en caso de patologías, como por ejemplo colédoco o patologías en la cabeza del páncreas. Ya, cuando el paciente tiene tumoraciones, también aquí existe un tumor o un cáncer de cabeza de páncreas, existe mucho dolor en esta zona. Tenemos el punto de Bordas Feliu, es una línea umbilical axilar izquierda y reborde costal. Vamos a trazar esta línea. Y esto de aquí nos sirve para ver si hay en el páncreas dolor, pero a nivel del cuerpo y cola. Entonces, el de Chaufard, recuerden que es para cabeza. Y el de Bordas es para ver si hay dolor en cuerpo o cola del páncreas. Tenemos el hemicinturón hiperalgésico izquierdo de Cachat. Chicos, en este mi cinturón recuerden que aquí cuando yo les hablaba de herpes zóster, yo les hablaba que se localiza en mi cinturón, que es lo más común en un 80% de los casos. Esto es la imagen de mi cinturón en los pacientes con herpes zóster, porque recorre el nervio. Entonces, bueno, en esto de aquí, en este punto doloroso, vamos a ver que vamos a trazar. Desde el epigastrio vamos a trazar hacia la parte de la apófisis espinosas dorsales de la quinta y séptima de las vértebras. Vamos a trazar nosotros esta línea imaginaria. Ya, y esto es para ver si el paciente tiene algún tipo de pancreatitis. Obviamente tener mucho cuidado y si no hay lesiones cutáneas, es pancreatitis. Y si las hay, descartar que no sea un herpes zóster. Tenemos un punto cístico, en cambio. Se localiza en intersección del reborde costal con la inserción del músculo recto derecho, o mejor, donde el reborde costal es cortado por la línea bisectriz del ángulo formado por dos líneas perpendiculares a nivel del ombligo. Entonces, asimismo, nuestro ombligo colocamos un ángulo recto de 90 grados, vamos a trazar una línea media y justo más o menos al finalizar colocamos nuestro punto cístico que va a ser nuestro punto doloroso. El punto corporal, vamos a ver que vamos a trazar una línea desde la axila izquierda hasta el ombligo. Y a 6 centímetros del ombligo vamos a trazar un punto, que es un punto doloroso, que por lo general esto de aquí nos puede indicar que hay patologías a nivel de la cola del páncreas. El punto de Orlowski se traza a cada lado del cuerpo. Vamos a trazar una línea que va de la extremidad acromial de la clavícula. Es importante localizar la parte de la clavícula, la parte acromial, al centro. ¿Ya? Y vamos a trazar una línea hasta la sínfisis del pubis, y a su vez del lado contrario. Entonces, hacemos esta intersección, esta cruz, y vamos a ver que estas dos líneas, van a correlacionarse en un mismo punto. Chicos, esperen un momentito, un ratito. Ujú. Perdón, chicos. Entonces, vamos a tener que entre las dos líneas, vamos a ver un punto donde se van a encontrar. Entonces, a la mitad superior del ángulo vamos a formar, aquí vamos a hacer presión y el paciente va a tener mucho dolor. Tenemos aquí el punto de Preyoni que corresponde a dos dedos por encima del ombligo y uno al lado izquierdo. Entonces, aquí también es cuando hay patologías a nivel del cuerpo y cola del páncreas. Entonces, el paciente siente mucho dolor por esto. Tenemos los puntos ureterales, tenemos la superior de Bassi, el punto medio, el punto inferior y el punto de Allen. Ya, estos puntos se los voy a dar porque recuerden que ahí viene este nefro urológico, pero para no estar abarcando puntos diferentes, también los acabo de ubicar en este lado, para que igual sepan y anoten los puntos ureterales. Tenemos el punto superior. Vamos a ver que a ambos lados del ombligo y por fuera del músculo recto por fuera del músculo recto mayores del abdomen. Entonces corresponde a la salida de los uréteres y de la pelvis renal. Entonces, músculos rectos del abdomen, a ambos lados, por lo general existe dolor a nivel de las renales.
El punto medio tenemos las líneas este, biiliacas por fuera de los músculos rectos del abdomen, corresponde al entrecruzamiento de los uréteres con las arterias ilíacas. Entonces se dan cuenta cómo es punto superior, va a estar por encima, punto medio, y el punto inferior, por lo general se hace un tacto rectal o vaginal y corresponde a la entrada de los uréteres al triágono vesical y por eso existe mucho dolor a nivel de la pelvis en los pacientes. El punto de Allen, en cambio, es un punto de intersección de una línea horizontal que toca las espinas ilíacas anterosuperior con una línea media perpendicular que va desde la espina hasta la espina del pubis. Y yo voy a ver aquí mi intersección y lo que voy a hacer aquí es palpar los uréteres. Los puntos renales tenemos la parte, punto anterior, infracostal, los posteriores costovertebrales de Guyon y los puntos de Pastiut y punto de Bollinger. El infracostal, por lo general, es una rama perforante anterior del quinto nervio intercostal. El paciente tiene mucho dolor. Tenemos que el punto supracrestal de Pastiut está a 2 centímetros por encima de la cresta ilíaca y es un punto renal que por lo general está irradiado, o sea, no significa que el dolor va a estar netamente ahí, sino tenemos dolor a nivel renal. Tenemos el posterior costovertebral de Guyon, que es el séptimo nervio intercostal, y el paciente tiene mucho dolor y es netamente, también se lo puede abrir con la percusión realmente, entonces hay dolor a nivel de los riñones. Punto de Bollinger, que va a estar a 10 centímetros sobre el pubis y va a haber punción vesical. El paciente tiene mucho dolor a nivel de la vejiga. Tenemos los músculos mesentéricos, tenemos dos que son el punto doloroso superior e inferior. El superior es una línea que voy a trazar desde el ombligo hasta la parte media del arca crural izquierda. Voy a estar a 4 centímetros por debajo del ombligo y este va a ser mi punto doloroso. Aquí, chicos, pueden visualizar los músculos rectos del abdomen del lado derecho y lado izquierdo. Entonces, cuando les pido que ubiquen un punto, tienen que más o menos imaginar que va a estar hacia los lados del ombligo para que tengan una idea. Tenemos la parte inferior. El punto inferior es una línea del ombligo a la parte media de la arcada cruzal izquierda y va a estar a 6 centímetros del ombligo. Tenemos también el punto ovárico y el punto para el vaso. Tenemos que el punto ovárico es una línea que vamos a llevarlo desde el ombligo y este de aquí va a ir hasta la mitad, ya, va a ir desde el ombligo y lo que voy a trazar una línea en mi punto medio, va a existir dolor. Entonces, aquí por lo general es cuando existe una inflamación de los ovarios, que hasta puede ser por un cólico menstrual. Tenemos el punto que es el pozo de las arenillas, las famosas cuando se comienzan a formar cálculos y se encuentra debajo de la ubicación del vaso y por lo general existe también esplenomegalia. Ya, entonces eso es referente con los puntos dolorosos, tanto de digestivo como ureterales, chicos. Esto es lo que faltaba de la clase del día de ayer. Ahorita vamos a continuar con las exposiciones. Ya creo que ya están todos conectados. Vamos a empezar con el grupo A. Van a ir proyectando y me van hablando sobre la investigación que hicieron de los casos clínicos. Buenos días, doctora, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo A que está conformado por los siguientes integrantes. Siguiente diapositiva. Como integrantes tenemos Alex Chamorro, Yadira Vera, Joana Gonzabay, Yulexi Panchana, Caterine Matías y mi persona Jimena Vera.
Como primer punto tenemos nuestro caso clínico, que es el dolor de Elena. El motivo de consulta tenemos dolor abdominal y náuseas. Los antecedentes, mujer de 21 años, estudiante sin antecedentes quirúrgicos ni enfermedades crónicas. No refiere cirugías, no refiere alergias, medicamentos y fecha de última menstruación hace 12 días. La historia de la enfermedad. La paciente refiere que hace aproximadamente 14 horas comenzó con una sensación de incomodidad y pesadez en la boca del estómago y alrededor del ombligo. Pensó que era algo que había comido y tomó un té de manzanilla, pero el dolor no se dio. Hace 4 horas el dolor se volvió más agudo y se desplazó hacia la parte inferior derecha del abdomen. Menciona que el dolor aumenta cuando intenta caminar o cuando el auto pasó por baches al venir al hospital. Presenta pérdida de apetito, anorexia y ha tenido 2 episodios de vómitos de contenido alimentario. La anamnesis. El motivo de consulta es dolor abdominal y náuseas. El inicio de estos síntomas fue hace 14 horas con incomodidad en el epigastrio. No se dio con té de manzanilla, hace 4 horas se volvió más agudo. Los síntomas asociados, náuseas, pérdida de apetito y 2 episodios de vómitos con contenido alimentario. Antecedentes personales. Lo general es que la mujer es de 21 años y es estudiante. Antecedentes patológicos sin enfermedades crónicas. Los quirúrgicos sin antecedentes quirúrgicos y el ginecológico, que la última regla de ella fue hace 12 días. Como exámenes físicos tenemos sus signos vitales. Su frecuencia cardíaca es de 102 latidos. Puede tener una taquicardia leve. Ya, su frecuencia respiratoria es de 20 respiraciones por minuto, que está ligeramente aumentada. Tenemos su tensión arterial es que de 110/70 miligramos por mercurio, que está dentro de los rangos normales. Y su temperatura es de 38, que tiene una febrícula leve. Ya como inspección, tenemos que el abdomen está ligeramente distendido con disminución de los movimientos respiratorios abdominales. Es decir, que la paciente adopta una posición antálgica y evita moverse por el dolor. Tenemos lo que también es la palpación. El dolor es intenso, la palpación en la fosa ilíaca derecha, que tiene presencia de defensa muscular localizada y el dolor a la descompresión brusca. Esto es un signo de rebote positivo. Como percusión, el dolor a la percusión es en el cuadrante inferior derecho, puede evidenciarse leve timpanismo abdominal. Y como auscultación, los ruidos intestinales son disminuidos. Tiene una hipoactivos. Como signos específicos a la patología, tiene los signos de McBurney, que es positivo, que es el punto del dolor apendicular. Como signo de Bloomberg, también es positivo al rebote. Como signo de Ruxi es positivo, es el dolor en la fosa ilíaca derecha al comprimir al lado izquierdo. Y tenemos el signo de SOC positivo, que es el dolor al extender la pierna derecha. Bueno, siguiendo con los exámenes complementarios, aquí en los exámenes de laboratorio, para confirmar las sospechas de apendicitis y decidir si el manejo quirúrgico, se solicita una variedad de exámenes que se dividen de laboratorio y estos podrían ser hemograma completo, que aquí se va a buscar principalmente leucocitosis, también para un aumento de glóbulos blancos, si presentan o no los neutrófilos inmaduros, siendo por también las proteínas C reactivas, que aquí es un marcador de inflamación. eh,
También siguiendo por el examen general de orina, que se solicita para descartar alguna infección de vías urinarias. Y siguiendo por las pruebas de embarazo, este, es obligatoria en toda mujer en edad fértil para descartar un embarazo ectópico roto. Siguiendo por el estudio de imagen, aquí estos son fundamentales cuando el diagnóstico clínico es dudoso. El primer examen que se le mandaría a hacer sería una ecografía, un ultrasonido abdominal. También sería aquí son fundamentales cuando el diagnóstico clínico, como dije, puede ser dudoso, siguiendo por la tomografía axilar computarizada, que permite ver complicaciones como pulmones, o, accesos o perforaciones, siguiendo por la resonancia magnética, que se reserva principalmente para mujeres embarazadas cuando la ecografía no es concluyente. Otros estudios que se podrían realizar sería la radiografía de abdomen simple. No es de rutina para un apéndice porque suele ser normal, pero puede mostrar un apendicolítico, calcificado o signos de obstrucción intestinal si hay complicaciones. Bien. Tenemos el tratamiento, tenemos en el manejo inicial, se la mantiene en ayuno a la paciente, se le coloca una vía intravenosa y así evitar deshidratación. También está lo que es el control de sus signos vitales y se le administra analgésicos para el dolor o antimiéticos para prevenir, reducir o detener las náuseas y los vómitos. Tenemos en el tratamiento médico, que aquí forma parte previa a la cirugía con el objetivo de estabilizar y preparar al paciente. En ello se realiza el ingreso al servicio de cirugía general, donde será monitorizada constantemente. Se indicará ayunos para evitar complicaciones. Se lleva a cabo también el control de sus signos vitales, vigilando su estado general. Y se obtiene el consentimiento informado explicándole el procedimiento quirúrgico. Bien. Tenemos en el tratamiento quirúrgico, bueno, aquí generalmente consiste en una cirugía para extirpar el apéndice y antes de eso se le puede administrar antibióticos para tratar lo que es la infección. La apendicectomía puede hacerse de dos formas. Por un lado está la cirugía abierta, o conocida como la parotomía, que consiste en hacer un corte de aproximadamente 5 a 10 centímetros en el abdomen para poder acceder directamente al apéndice y retirar. Además, además de permitir limpiar la cavidad abdominal en caso de que haya infección. Por otro lado está la cirugía laparoscópica, que se realiza mediante pequeños cortes en el abdomen, donde se introduce lo que es una cámara y para observar y extraer el apéndice. Y en general permite una recuperación más rápida, con menos dolor y cicatrices más pequeñas. Sin embargo, no siempre es adecuado, ya que si el apéndice se ha roto, la infección se ha extendido o hay un absceso, se prefiere la cirugía abierta porque permite limpiar lo que es mejor la cavidad abdominal. Está el algoritmo clínico, que este aquí resume lo que es el abordaje sistemático cuando ya hay una sospecha de apendicitis aguda. Es una de las más frecuentes en el abdomen, porque se requiere de intervención quirúrgica de una, o sea, urgentemente. Su objetivo principal aquí es que va a identificar de manera temprana lo que son los signos, también los síntomas, que son los que se caracterizan para evitar lo que son las complicaciones, como están las perforaciones o la peritonitis. Ya, en primer lugar está la evaluación clínica inicial.
que esta aquí está basada en lo que es la presencia del dolor abdominal, acompañado de lo que son las náuseas, vómitos, y es bastante fundamental porque aquí lo que hace es analizar las características, cómo está del dolor, cómo está, cómo fue el dolor inicial, la localización, dónde le duele y también cómo va evolucionando, ya que aquí comienza lo que es de forma difusa, por así decir, y luego se va a localizar en lo que es la fosa ilíaca derecha. Posterior a esto está el examen físico, que aquí también es bastante, o sea, es un papel bastante clave en el diagnóstico porque busca los signos básicos como este, el signo de rebote y también las defensas musculares, los cuales indican lo que es la irritación peritoneal y también aumentan la probabilidad del diagnóstico de la apendicitis aguda. Además, también está aquí se evalúan los que son los signos, los síntomas más claves para cómo localizar el dolor en lo que es la fosa ilíaca derecha y también la anorexia, estos aquí son dos hallazgos clínicos bastante frecuentes en estos pacientes. Ya, para poder confirmar el diagnóstico se utilizan lo que son pruebas complementarias como exámenes de laboratorio, también estudios de imagen siendo como lo que es la ecografía, precisamente la ecografía abdominal, que es la primera opción porque es más accesible y también por la seguridad. Finalmente, una vez ya confirmado o que ya esté la sospecha del diagnóstico, el manejo debe ser inmediato porque esto incluye lo que es la hospitalización del paciente, también lo que es el monitoreo de sus signos vitales y un tratamiento definido. Como conclusión del caso está que el cuadro clínico es altamente compatible en lo que es el apendicitis aguda, porque se caracteriza por un dolor migratorio hacia la fosa ilíaca derecha, que está asociada con los que son los síntomas gastrointestinales y también los signos de irritación peritoneal, requiriendo lo que es un manejo quirúrgico oportuno. Vamos a hacer la retroalimentación de lo que sus compañeros hicieron. Déjame que yo descargue las diapositivas. Ya, entonces sus compañeros están hablando sobre un caso clínico de apendicitis. Ellos en el rúbrica que les tenían que colocar el motivo de consulta. El motivo de consulta es dolor abdominal y náuseas. Están diciendo que náuseas y dolor abdominal. Antecedentes. Mujer de 21 años, estudiante sin antecedentes quirúrgicos ni enfermedades crónicas. No refiere a alergias medicamentosas y la fecha de última regla es hace 12 días. Historia de la enfermedad. La paciente refiere que hace aproximadamente 14 horas comenzó con una sensación de incomodidad y pesadez en la boca del estómago y alrededor del ombligo, y pensó que era algo que había comido y tomó un té de manzanilla, pero el dolor cedió. Ya, hace 4 horas el dolor se volvió más agudo y se desplazó hacia la parte inferior derecha del abdomen. Menciona que el dolor aumenta cuando intenta caminar o cuando el auto pasa por baches al venir al hospital. Presenta pérdida de apetito y ha tenido 2 episodios de vómitos alimenticios. Ya, una cosa es el motivo de consulta, otra cosa es la historia de la enfermedad. Aquí no me estás hablando de que tiene náuseas, tú me estás hablando acá, o bueno, el grupo en sí me está hablando de que tienes vómito. Aquí ustedes debieron haber colocado que el paciente no, al revés, o aquí que tenía los vómitos o acá que tenía náuseas, ¿ya? Pero están descartando una sintomatología del otro. No sé, espero que hacerme entender. Déjenme ir con la siguiente. Mm. Ya. Motivo de consulta, renuevo se repite, dolor abdominal y náuseas. En la historia no me estás diciendo que tiene náusea, me están diciendo que tiene vómito. Ya, inicio.
hace 14 horas con incomodidad en epigastrio. Sería bueno que en vez de incomodidad coloquen dolor a nivel del epigastrio. Evolución del dolor no se dio con té de manzanilla, esto no tiene que colocar. Evolución del dolor tiene que colocar paciente con dolor, dice, paciente con dolor en el epigastrio que se ha ido progresando durante las primeras 4 horas. Síntomas asociados, náuseas, pérdida de apetito y 2 episodios de vómitos con contenido alimenticio. Ok, ¿qué van a colocar en periodos de episodios? Ya, tienen que decir 2 vómitos en 24 horas, ¿ya? Porque así ustedes tienen que escribir. Entonces no voy a colocar 2 episodios, voy a colocar 2 vómitos, perdón, 2 vómitos en 24, a ver, 2 vómitos en 24 horas, ¿ya? Entonces, esa es la manera. A ver, continuamos. Antecedentes personales. Generales, la mujer de 21 años es estudiante. Patológicos sin enfermedades crónicas. Quirúrgicos sin antecedentes quirúrgicos. Ginecológicos, fecha de última regla. Y eso es porque no me prestan atención. Yo que les dije que también tenía que poner antecedentes patológicos familiares, ya personales y familiares, y no han puesto eso. Tenemos aquí el examen físico. Tenemos, bueno, tomaron signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca en los pacientes se eleva porque existe mucho dolor. Entonces, si el paciente tiene dolor, por supuesto, va a tener una frecuencia cardíaca elevada. Frecuencia respiratoria, presión arterial y temperatura, paciente con fiebre. Si aquí ustedes me ponen que tenía fiebre, ¿por qué no me colocaron acá que tenía fiebre? Porque es importante en el motivo de consulta: dolor, vómito y alza térmica o fiebre. No me están colocando. Ya lo colocan al examen físico. Recuerden que muchas veces para intervenir quirúrgicamente rápido al paciente es importante, solamente se lee la historia clínica, pero si ustedes me ponen esto del examen físico, se me puede pasar de alto. No me colocaron eso. A ver, respecto a la percusión, auscultación, que había timpanismo, o sea, ya, por ese lado estamos bien. Las maniobras también, aunque no las colocaron, no las pusieron en la diapositiva, igual la compañera lo mencionó. Bueno, aquí está hablando de un hemograma completo. Exactamente, se busca aumento de glóbulos blancos. Sería bueno que hubieran colocado los números, ¿ya? Examen general de orina para detectar una infección de vías urinarias, porque se puede confundir, me parece muy bien. Y prueba de embarazo, perfecto. Toda mujer que está en edad fértil hay que hacerle una prueba de embarazo. Así te diga que no haya tenido pareja, no importa, le hacen. Por ese lado estamos muy bien. Estudios de imágenes son ya, mandaron una ecografía, perfecto, se manda siempre ecografía y resonancia, muy bien, puede ser que esté estrangulada, entonces es una resonancia, estamos bien. Tratamiento, se la mantienen ayunos para prepararla para una posible cirugía, muy bien. Esto ya sería más parte de cuidado de enfermería. Se le coloca una vía intravenosa para administrarle líquidos y evitar deshidratación, perfecto. Y también se controla signos vitales, perfecto. Tratamiento médico, el tratamiento médico forma parte del manejo previo a la cirugía. Se realiza el ingreso de servicio de cirugía general, se indica ayuno y se lleva a cabo el control de signos vitales. Muy bien. También existe, bueno, el tratamiento, hay 2 tipos de apendicitis, una que sí o sí requiere cirugía y hay otro que solamente con antibiótico, esa apéndice se desinflama y está como si nada. Ya, eso es un estudio que se hizo hace como 8 años, que sí se lo enmarca también en el tratamiento. Ahora vamos a ver que la cirugía abierta, muy bien, cirugía, o sea, no vamos a entrar en detalle en esto. Es bueno que lo sepan qué tipos de cirugías hay, pero no entramos porque ustedes no van a ser, ustedes son licenciados. Evaluación clínica inicial. Paciente con dolor abdominal, náuseas, vómito, identifica características del dolor. Ya, examen físico, signo Maburner positivo, signo de rebote positivo y defensa muscular, perfecto. Manejo, hospitalización inmediata, tratamiento definitivo, apendicectomía, muy bien. Dolor localizado, anorexia, pruebas complementarias, examen de laboratorio, imágenes, y ahí me estás diciendo ecografía y confirmación de diagnóstico, control.
Bueno, chicos, solamente son esas observaciones que poco a poco con los siguientes casos clínicos van a ir mejorando, pero por los temas está muy bien. Ya, entonces ahora vamos con el grupo B. Buenos días, compañeros y doctora. Somos el grupo B con el tema de la colecistitis. Los integrantes del grupo es de la Cruz Xiomara Elizabeth, José Domínguez Yaretti, López Bastidas Hilda Karina, Pozo Malavé Diego Arturo, Ramírez Perero Devia Mari y Tigrero Medranda Carlos Eduardo. Empezando el caso clínico, tenemos los datos del paciente. Son datos hipotéticos para no, es un caso clínico de la vida real, pero le cambiamos los nombres para no divulgar y proteger la privacidad del paciente. El nombre y el apellido es Juanita Pérez, tiene edad de 62 años, es de género femenino, es de raza mestiza, estado civil casada, su ocupación es madre de familia, su lugar de nacimiento es en Santa Elena y el grupo sanguíneo es O positivo. Motivos de consulta y enfermedad actual. En textos pusimos, paciente acude a emergencias por cursar un dolor abdominal. Refiere que hace aproximadamente 5 horas presenta dolor abdominal tipo cólico de gran intensidad en una escala de 9 de 10 sobre 10, localizado en el epigastrio, mesogastrio e hipocondrio derecho de gran intensidad, el cual no se modifica con los cambios de posición que el paciente hace. Además, se acompaña de deposiciones diarreicas en número de 6 a 9 ocasiones, las cuales manifiesta ser de color amarillenta, olor fétido, sin presencia de moco ni sangre. Además, paciente refiere presentar vómitos en abundante cantidad en 6 ocasiones. El vómito es de color blanquecina y aspecto espumoso. La paciente se administra remedios caseros, eh, agua de manzanilla, no como un dato importante. En la anamnesis, ya en todo resumido del caso clínico, tenemos que el paciente acudía a consulta por presentar un dolor abdominal intenso. El inicio de la enfermedad fue de 5 horas, más o menos aproximadamente, que empezó en el epigastrio, se irradió al mesogastrio y al hipocondrio derecho. En la evolución de esta enfermedad, de estos síntomas, el dolor persiste, pero no cede. Como tal, fue su motivo de consulta por el cual acude a emergencia. La característica del dolor fue el dolor abdominal tipo cólico intenso, como ya mencioné, fue una escala de 9 sobre 10. La intensidad fue una escala de 9 sobre 10. La irradiación fue de hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo, hacia la región lumbar, como se puede observar en una foto. Y los factores desencadenantes o atenuantes, pues se ve reflejado en el factor atenuante del paciente que tomaba agua de manzanilla como para ceder el dolor, pero como tal el dolor no cesaba. Bueno, tenemos lo que es síntomas asociados. Nos manifiesta pues que el paciente presenta diarreas de 6 a 6 ocasiones, como lo manifestó el compañero. Las disposiciones son amarillentas, fétidas, sin moco ni sangre. Además presenta vómito de color blanco espumoso. La paciente manifiesta que no tiene antecedentes personales, en patología no refiere, quirúrgicamente tampoco refiere, alergia no refiere, antecedentes patológicas familiares, pues manifiesta que tiene una hermana con diabetes mellitus desde hace aproximadamente 9 años. Sus hábitos, pues en lo que es alimentación, refiere que si digiere alimentos 3 veces al día, de forma variables y equilibradas. El desayuno nos manifiesta que 6 de la mañana es su costumbre, almuerzo a 13 horas y su merienda es 19 horas. Manifiesta que no, que bueno, lo que es alcohol sí refiere en ocasiones de 2 a 3 veces al mes, durante 10 años lo hizo, pero en la actualidad pues no digiere alcohol. Tabaco, no consume tabaco, tampoco drogas, ni tampoco se automedica.
Tenemos el examen físico, signos vitales, la frecuencia cardíaca es de 65 latidos por minuto rítmico, lo cual se considera dentro del parámetro normal. La frecuencia respiratoria es de 24 respiraciones por minuto, lo cual se encuentra un poco elevada, lo que se clasifica como taquimia. La tensión arterial es de 130 a 80, considerada dentro de un rango normal alto, y la temperatura es de 36,8 grados Celsius, lo cual corresponde a una temperatura corporal normal. En los datos antropométricos, el paciente presenta un peso de 67 kilogramos, una talla de 1,55 centímetros con un índice de masa corporal de 27,88, lo que indica sobrepeso. Siguiente diapositiva. Ya. En el abdomen, en inspección, se observa pues que el color de la piel es acorde al resto del cuerpo, lo que indica ausencia de alteraciones como palidez o ictericia. El abdomen se observa globoso, es decir, distendido, aumentado de volumen. En la percusión, el abdomen es timpánico, lo cual indica presencia de aire en el intestino. Sin embargo, se evidencia, perdón, no hay pato ni es esplenomegalia. Esto quiere decir que ni el hígado ni el vaso están aumentados de tamaño. En la auscultación se identifican ruidos hidroaéreos aumentados. Y en la palpación, pues el abdomen es suave, depresible, doloroso en el hipocondrio derecho y epigastrio. Presenta signo de Murphy positivo. En los signos específicos de la patología, se presenta el signo de Murphy positivo, como ya lo mencioné. Siguiente. Muy bien, y ahora tenemos lo que son los exámenes complementarios. Al menos en este caso clínico se consideraron exámenes complementarios como la química sanguínea, la coagulación y la hematología. También se analizó el perfil hepático, la amilasa y lipasa y la gamma GT, y se realizó una ecografía de abdomen superior pendiente, con un único objetivo de evaluar la función hepática y la presencia de la inflamación biliar. Entonces, ¿cuáles fueron los exámenes de laboratorio? Bueno, los exámenes solicitados incluyeron la medición de glucosa, tiempo de hipotrombina y el tiempo parcial, el gamma GT, la ecografía abdominal superior y estudios de vías de biliares, los cuales permitieron confirmar la sospecha clínica y valorar de dicha forma las posibles complicaciones. ¿Y cuáles fueron los hallazgos esperados? Bueno, en este caso clínico se esperó encontrar una elevación de gamma GT, un aumento de lipasa y amilasa, alteraciones del perfil hepático y posibles cambios en las pruebas de coagulación. Y además de eso, la ecografía se esperaba observar vesícula biliar con pared engordada, es decir, con presencia de múltiples cálculos biliares y signos de inflamación con una posible dilatación en las vías biliares. Bien, Bien, continúa tu profe. yo. En los exámenes complementarios, en exámenes imagenológicos, encontramos una ecografía de abdomen superior. En el hígado está de forma y tamaño normal, con ecogenidad incrementada en forma moderada y difusa sugestiva de infiltrado graso. No hay lesiones focales ocupantes ni espacio. No presenta dilatación de vías biliares entre ni extrahepática. La vesícula son de paredes engrosadas de 4,9 milímetros, son regulares. En su interior se observan múltiples cálculos móviles que proyecta una sombra acústica superior. Los riñones, los páncreas y el vaso son de características normales. No hay líquido libre en cavidad. Y ahí se puede observar una ecografía de la paciente como tal. Y también se presentó diagnósticos referenciales como para
analizar a ver si que el paciente tenía colelitiasis, colangitis, colecistitis o pancreatitis. En el dolor abdominal, en epigastrio, el paciente refería colelitiasis y colangitis, colecistitis y pancreatitis. En dolor abdominal en hipocondrio derecho, solo refería colelitiasis y colecistitis. En el vómito, pusieron una X en colelitiasis y en colecistitis y en pancreatitis. Presentaba diarrea solo en colecistitis y fiebre en colangitis y colecistitis. Y como diagnóstico definitivo, dentro de un análisis de todo esto de aquí, se dio que el paciente presentaba colecistitis, ¿no? Como tratamiento, primero tenemos el manejo inicial, que se le dio reposo, es donde se indicó que tenía que ser reposo absoluto para disminuir el gasto metabólico del paciente y evitar que el dolor o la condición abdominal empeore con los movimientos. También nada por vía oral, donde se suspendió la ingesta de alimentos y líquidos para prevenir complicaciones y también eh, complicaciones durante la cirugía. También se dio los controles de signos vitales, donde incluyó el monitoreo de presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la saturación de oxígeno. También lo que es en electrocardiograma, donde se realiza para evaluar la actividad eléctrica del corazón, especialmente, especialmente en pacientes con riesgo cardiovasculares o antes de una cirugía. También tenemos el RX estándar del tórax, donde nos ayuda a identificar las alteraciones como infecciones pulmonares, derrames pleurales o aires libres subdiafragmáticos. Esto es el subjetivo de la perforación abdominal, que también es parte de la valoración preoperatoria. También tenemos la hidratación intravenosa con solución tipo lactato de Ringer, donde se administra para corregir la deshidratación, mantener la perfusión tisular y estabilizar al paciente. Aquí es fundamental en cuadros de abdomen agudo o inflamación. También se dieron exámenes de laboratorio como la glicemia, el ATP, la TTP y el grupo sanguíneo, donde la glicemia nos indica que evalúa niveles de glucosa en sangre. La ATP y la TTP, donde se determina el estado de coagulación importante. Esto es importante antes de una cirugía. Como grupo sanguíneo es necesario en caso de requerir alguna transfusión. También se evalúa la valoración cardiológica preoperatoria. Esto nos permite evaluar el riesgo cardiovascular antes de una cirugía. Ya. También la visita preanestésica. Aquí el anestesiólogo evalúa al paciente para determinar el tipo de anestesia más seguro. También identificar riesgo y planificar el manejo durante la cirugía. Como otro punto también tenemos la valoración por médico internista, donde se realiza para evaluar el estado general del paciente, donde se controla enfermedades de base como la diabetes o hipertensión y optimizar su condición antes del procedimiento. Y como último tenemos la firma de autorización, donde es el consentimiento informado, como bien sabemos que esto es un proceso legal y ético donde el paciente o el familiar acepta el procedimiento después de haber sido informado sobre el riesgo, los beneficios y alternativas que tiene la cirugía. También tenemos el tratamiento médico, que esto se basa en la administración de antibióticos de amplio espectro, como tenemos ahí la ampicilina más sulvaltán, que es para control de las infecciones biliares. También se empleó analgésicos como la ketorolaco y en caso de dolor intenso. También el tramadol, que sirve para el manejo del dolor. También se administró cefazolina como profilaxis antibiótica preoperatoria y la ranitidina para protección gástrica. Como tratamiento quirúrgico, este consiste en la realización de colecectomía. Este procedimiento mediante el cual se estirpa la vesícula biliar inflamada. En este caso,
Esto se identificó como el tratamiento definitivo debido a la presencia de colecititis aguda. Se prefiere por vía laparoscópica por sus múltiples beneficios, como menor dolor postoperatorio y recuperación más rápida, con el objetivo de eliminar el foco infeccioso, aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. En el algoritmo clínico, como inicio, podemos observar que un paciente acude por dolor abdominal agudo, lo cual esto nos obliga a iniciar una valoración clínica. Durante la evaluación clínica se llegan a identificar síntomas clave como dolor del hipocondrio derecho, que puede irradiarse al epigastrio o a la espalda, esto acompañado de náuseas y vómitos. Esto nos llega a orientar inicialmente a una posible patología biliar. Durante el examen físico se evidencia dolor a la palpación en hipocondrio derecho y también se llega a evidenciar signo de Morphy positivo, lo cual esto refuerza a la sospecha de inflamación de la vesícula. Durante el examen de laboratorio se llegan a solicitar, se solicitan exámenes de laboratorio donde se evidencian leucocitos con neutrofilia, lo que indica un proceso inflamatorio agudo, lo cual es compatible con la sospecha clínica. Posteriormente se realiza una ecografía abdominal. Esto es más como un estudio de elección, en donde se evidencian hallazgos como engrosamiento de la pared vesicular y presencia de cálculos. Estos hallazgos nos van a permitir confirmar el diagnóstico. Aquí se nos plantea una decisión, ya que si los hallazgos son compatibles, se confirma el diagnóstico. De lo contrario, se debe considerar otros diagnósticos diferenciales. Posterior a esto, se llega a confirmar el diagnóstico de colecistitis aguda, lo cual en el manejo inicial, una vez diagnosticado, se inicia con ayuno, hidratación intravenosa, analgesia y antibióticos, con esto con el objetivo de estabilizar al paciente. Durante la valoración por cirugía general, el paciente, eh, perdón, ya. Posteriormente, el paciente es valorado por cirugía general para así poder definir la conducta terapéutica. En el tratamiento definitivo, se define como se define la colecistectomía, preferiblemente que esta sea laparoscópica. Y finalmente, por todo esto, un manejo oportuno va a permitir evitar complicaciones como perforaciones, abscesos y también sepsis. Ya, chicos. A ver, muy buen caso clínico, la verdad, lo revisé y tienen todos los puntos para que el resto de sus compañeros puedan visualizar cómo el grupo B hizo sus diapositivas, el contenido, todo está perfecto. Ahora, referente al tratamiento es netamente quirúrgico, porque el tratamiento para el manejo del dolor los va a ayudar al paciente, pero no lo va a curar. Porque recuerden que un paciente que tenga cálculos en la vesícula tiene que hacer primero un diagnóstico definitivo, que es la ecografía. Y para hacer la ecografía yo debo decirle al paciente que esté en ayunas, porque si el paciente ha comido algo, obviamente la vesícula se va a hacer más pequeña y no se va a poder visualizar. Entonces siempre pedirle, así el paciente esté con vómito, pedirle que por favor tenga mínimo unas 6 a 8 horas de no haber ingerido ningún tipo de alimento, ¿ya? Para que la vesícula no esté trabajando y poder observarla. Cuando ya por ecografía yo ya tengo que sí, hay cálculos en la vesícula, el tratamiento es netamente quirúrgico. Pero hay pacientes que a veces están años con cálculos, unos 5 o 6 años, y sin embargo no pasa absolutamente nada. Simplemente tienen que cuidarse mucho en las comidas porque se vuelve a inflamar el órgano y existe nuevamente el dolor, vómito, malestar general y a veces viene con cefalea. Entonces el tratamiento es netamente quirúrgico y el tratamiento de los analgésicos es simplemente para tratar el dolor momentáneo.
Bueno, felicito al grupo número B, hicieron un excelente trabajo. Por ahí uno que otro compañero al momento de hablar no lo hizo con fluidez, pero eso es algo que poco a poco se va mejorando. Pero igual felicito al grupo B. ¿Me pueden por favor alzar la manito todos los del grupo B antes de culminar? Ya, chicos, eso es todo. Entonces pueden bajar las manitos. Vamos con el grupo C. Mamá, le estoy dando comida. Eh, listo. Muy buenos días, doctora Allison. Nosotros somos el grupo C. Con nuestro tema que nosotros nos dirigimos es sobre pancreatitis. Los integrantes somos mi persona, Kevin Ángel, Angélica Villón, Anthony Lino, Josué Soriano, Michelle Hindi y María Rosales. Siguiente. Bueno, tenemos lo que viene a ser la anamnesis. Como motivo de consulta, dolor abdominal en el epigastrio y irradiado hacia la espalda, de 12 horas de evolución acompañado de vómito. Enfermedad actual. Paciente masculino de 82 años que inicia cuadrado de dolor abdominal agudo localizado en el epigastrio, de intensidad moderado a severa, con irradiación en el cinturón hacia la región dorsal. Presenta lo que es evolución progresiva en 12 horas, acompañado de vómitos, de contenido bilioalimentario, niega fiebre, alteraciones de hábito intestinal y otros síntomas asociados. Bueno, en estos síntomas asociados tenemos lo que es vómito, ausencia de fiebre y cambios intestinales. Tenemos antecedentes personales. Patológico tenemos lo que es hipertensión arterial, diabetes tipo 2, lipidemia. Lo que es quirúrgico tenemos lo que es gastrectomía tipo Billroth, 1 por úlcera gastrointestinal. Bueno, tenemos lo que es alergia no referidas. En lo que viene a ser antecedentes familiares no están especificados. En hábito lo que es un fumador crónico, uno que se fuma paquete al día por más de 20 años, niega consumo de alcohol. Bueno, pues para que me entiendan más, en este caso le presento que tenemos lo que viene a ser un paciente de 82 años, que es un hombre mayor, lo cual ya nos indica que debemos tener mucho cuidado por sus defensas y porque, digamos, el paciente ya, su cuerpo ya es un poco más frágil. Él llega al médico por un dolor muy fuerte en lo que viene a ser en la boca del estómago, en el epigastrio. Lo cual es muy importante aquí es cómo se mueve el dolor. Dice que siente que el dolor le atraviesa el cuerpo hasta la espalda, como si fuera un cinturón que lo aprieta. En este caso hay que observar que tenemos un dato clave, que el dato clave tiene 12 horas con este dolor, que ha vomitado mucho. Lo que no tiene es fiebre por hora y va al baño con normalidad. Bueno, para entender, eh, digamos, viajamos lo que viene a ser su pasado del paciente. El paciente tiene 3 enfermedades muy comunes e importantes. La primera, como podemos observar, él tiene lo que viene a ser una presión alta y una diabetes. Esto hace que su recuperación sea un poco más lenta. También tiene lo que viene a ser la sangre, grasa en la sangre, que esto es la dislipidemia,
Esto es clave porque por mucha sangre, digamos que tenga mucha grasa en la sangre, puede inflamar lo que viene a ser el páncreas. También tenemos lo que viene a ser una cirugía en el estómago, como nombré, la Bills-Rhodes 1, que hace tiempo, digamos, que le cortaron un pedacito del estómago por una úlcera. Esto es importante porque si hay que operarlo o hacerles estudios internos, dependiendo de su autonomía, ya al cambio. En lo que viene a ser sus hábitos, el señor fuma mucho durante 20 años, una cajetilla al día. Bueno, él no toma alcohol, esto nos que ayuda a descartar lo que viene a ser el dolor, digamos, sea por borracheras o alcoholismo crónico. Eh, ¿Qué sospechamos de esto? Que por el tipo de dolor en el cinturón y la rapidez con la que empezó, todo apunta a que la pancreatitis es una inflamación. Bueno, esto no se lo dio por el consumo de alcohol, nada. Esto puede ser, digamos, que el paciente tenga una piedrita, lo que viene a ser en la vesícula, lo que se le salió o se tapó el conducto, o por niveles altos de grasa, lo que viene a ser en la sangre. A continuación, mi compañero. Tenemos el examen físico. Como signos vitales, tenemos que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Em, como presión arterial 138/86. Frecuencia respiratoria, una frecuencia respiratoria de 18 latidos por minuto, una temperatura de 37 grados centígrados y una saturación de oxígeno de 97%. En la inspección tenemos que el paciente está en buen estado general consciente, orientado y sin ictericia. En la palpación tenemos dolor a la palpación profunda en epigastrio con defensa muscular voluntaria. Palpación profunda en epigastrio. Se realiza presión profunda en la región epigástrica, cima superior del abdomen, debajo del esternón, para evaluar dolor, sensibilidad o más. Tenemos la defensa muscular voluntaria. El paciente contrae voluntariamente la musculatura abdominal, guarding, como respuesta al dolor o anticipación al dolor durante la palpación, lo cual es un signo de irritación peritoneal. En la percusión no se encontraron hallazgos patológicos evidentes. Auscultación tenemos los ruidos hidroaéreos presentes sin alteraciones cardiopulmonares. Y por último, en los signos específicos tenemos el dolor epigástrico irradiado a espalda caracterizado de pancreatitis aguda. Bueno, buenos días. Bueno, como examen complementario tenemos los exámenes de laboratorio que se solicitó hemograma completo, como la bioquímica, la amilasa, lipasa y PCR. Bueno, en los hallazgos se encontraron los leucocitos, la elevación marcada de amilasa y lipasa. em, Menor a 3, veces lo normal. Bueno, en la PCR también se notó elevada y alteraciones en las enzimas hepáticas. En el examen imagenológico, como examen en elección fue la tomografía abdominal con contraste. En hallazgos tuvieron aumento de tamaño pancreático, edema peripancreático, colección líquida compatible con pancreatitis aguda,
edematosa y intersticial. Bueno, ahí como se nota en la imagen, se ve que en las enzimas pancreáticas la milasa está en 1200 U sobre L, valor menor a 3, X normal. En los leucocitos está un 89%, el PCR está en 142 mgl y bueno, en la función orgánica y perfil hepático tenemos que el renal metabólico tiene una urea de 57, una creatinina de 1,34, la glucosa en 150 y lo hepático tiene en GGT 340, en GPT 139, en GOT 98, BT 0,90. Bueno, en la evolución fue de 72 horas y hicieron un TAC abdominal. Bueno, tiene aumento de dolor abdominal, refractario a metamizol, recorte de la diuresis, oliguanuria de 500 cc sobre 24 horas, pero empeoramiento analítico, fallo renal, la creatinina está en 1,94 mgl y aquí se nota que tiene un engrosamiento difuso de la glándula y presencia de colección líquida peripancreática no organizada. Bueno, buenos días. Seguimos con el tratamiento. Tenemos manejo inicial, hidratación intravenosa por lactato de Ringer, control de dolor, monitorización clínica. En el tratamiento médico tenemos lo que es analgésicos como metamizol y opioides, soporte nutricional y en el tratamiento quirúrgico no indicado en este caso. Ya. Por último tenemos también lo que son la sospecha clínica, donde fue por urgencias, donde tenía un dolor en el cinturón, más los vómitos. También tenemos como el diagnóstico de confirmación que fue a través de la amilasa, de la aldipasa y también a través de una ecografía de litiasis biliar. También tenemos lo que es el manejo inicial, que serían dentro de las 48 horas. Esto lleva con el lactato, con el Ringer de lactato, con la analgesia que sería el metamizol y con los cálculos de BISAP. ¿Qué es el cálculo de BISAP? Esto en sí nos va a ayudar para ver si no va a haber, si esto no se va a agravar más dentro de las 24 horas. Eso nos ayuda a poder mantener un control más eficaz. También tenemos lo que es la reevaluación, que son a las 72 horas, donde se encuentra la falla orgánica más el PCR. También tenemos la decisión del SAC con CIB. También tenemos la clasificación de los criterios de Atlanta, donde la pancreatitis edematosa con vigilancia de pseudoquistes y la cirugía biliar diferencial. También tenemos que la medicina no solamente opera en cilios, el manejo de la pancreatitis aguda es un ejercicio de fisiología aplicada y paciencia estratégica. Gracias, esa ha sido nuestra explicación.
A ver, gracias chicos. A ver, referente a su retroalimentación, bueno, está bien las diapositivas, los laboratorios tienen los valores correspondientes, que es lo que realmente estábamos buscando. Una historia clínica completa para que ustedes, un momento, chicos. A ver, perdón chicos. Entonces lo que estábamos buscando era eso, una historia clínica completa para que ustedes puedan familiarizarse y obviamente poder resolver las historias clínicas. Y antes de esto, yo tengo que saber cómo está conformado, que es por los anamnesis, antecedentes patológicos familiares, personales. Para no alargar más la retroalimentación, hizo muy bien el grupo número C, pero sí deberían los expositores, antes de dar la exposición, leer las diapositivas 5 o 6 veces para que no se escuche que lo estoy leyendo por primera vez. Y entonces se detienen mucho, entonces como para que ganen un poquito más de confianza. ¿Ya? Eso con respecto al grupo C. Ahora vamos con el grupo D, por favor. Hola, buenos días, doctora Alison. Esta es la presentación del grupo B con el tema gastroenteritis. Estos están los integrantes. Bueno, en la parte de anamnesis tenemos el motivo de consulta, lactante de 5 meses con cuadro de vómitos matutinos, palidez y somnolencia. Enfermedad actual, el inicio de enfermedad actual, tenemos que el No se escucha, chicos. Hola, chicos, no se escucha. A ver, buenos días con todos. Nosotros somos el grupo D y el caso clínico que vamos a exponer es sobre la gastroenteritis. La siguiente diapositiva, por favor. Los integrantes son María Eugenia Basurto de la Alice Yuleidy Palma Muñoz, Brenda Yamila Granado Mergildo, Jordan David Florencio Rivera y mi persona Ivana Alejandra Méndez Hidalgo. Siguiente diapositiva. Vamos a comenzar con lo que es la anamnesis. El motivo de consulta es de un lactante de 5 meses con cuadro de 4 vómitos matutinos, presenta palidez y somnolencia. En la enfermedad actual de inicio podremos decir que el cuadro inicia de una forma aguda tras la ingesta de alimentos, específicamente lo que es el arroz en el segundo episodio. Como evolución tenemos que presenta episodios recurrentes, uno a los 5 meses y otro 13 días después. En el segundo evento, los vómitos inician 2 horas después de comer. Las características de dolor tenemos que no se describe dolor tipo cólico aparente, pero sí presenta una marcada postración de letargia posesmética. Tenemos lo que es la intensidad o irradiación, que presenta vómitos en escopetazo, seguidos de un estado de shock moderado, o sea, mala perfusión. Tenemos factores desencadenantes que
es gracias a la ingesta de proteínas de cereales, o sea, el arroz y el maíz. Y tenemos lo que son síntomas asociados, palidez cutánea intensa, hipotonia, o sea, bebé blando, cianosis perioral y frialdad distal. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que son los antecedentes personales, los patológicos, que tenemos lo que es diabetes gestacional materna, que esta fue tratada con insulina, el recién nacido con pérdida ponderal del 12%, la cual requirió suplementación con fórmula, y dermatitis atópica. Tenemos la quirúrgica, que fue por parto distóxico, o sea, con forceps, y alergias no son conocidas previamente, pero sí hay una sospecha de sensibilidad cutánea, o sea, dermatitis. Tenemos lo que son antecedentes patológicos familiares. La madre tiene enfermedad de Crohn, la abuela materna con rinitis, conjuntivitis y dermatitis atópica. Tenemos de hábitos la alimentación, que presenta una lactancia mixta desde el nacimiento, y desde el inicio de su alimentación complementaria fue con cereales sin gluten a los 4 o 5 meses. Siguiente diapositiva y siguiente compañero. Tenemos lo que es el examen físico. En los signos vitales tenemos la frecuencia cardíaca, que es de 140 a 145 latidos por minuto, lo que nos indica que tiene taquicardia compensatoria. Tenemos la frecuencia respiratoria de 25. eh, la, ¿Qué pasó, chicos? Chicos, ¿qué pasó? Creo que la compañera está presentando fallas con el internet. Voy a seguir con su parte de la exposición. Tenemos lo Ok. que es el examen físico, tenemos los signos vitales. Bueno, ella ya avanzó ahí la frecuencia cardíaca de 140 a 145 latidos por minuto, o sea, taquicardia compensatoria. Tenemos la frecuencia respiratoria, 25 respiraciones por minuto. La tensión arterial, que en la inicial fue 108,77, con tendencia baja en el segundo episodio de 95/73. Tenemos la temperatura, que presenta una hipotermia, ya que tiene 35,1 grados. Siguiente diapositiva. Tenemos en la inspección que el paciente ha estado en estado de postración, podría decirse como libro abierto. Tiene una mala coloración cutánea mucosa, o sea, pálido y grisáceo, y tiene un relleno capilar lento, o sea, de 3 segundos. Tenemos en la palpación que presenta abdomen plano, depresible, no doloroso, sin masas ni megalias. Fontanela anterior normotensa. Tenemos lo que es en la percusión, timpanismo abdominal conservado. Aquí no se reportan ruidos patológicos ni matidez. Y en la auscultación tenemos lo que son ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. Tenemos lo que es murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. Y signos específicos de la patología, pues tenemos lo que el triángulo de evaluación pediátrica, que está alterado en los lados de apariencia de somnolencia, hipotonia y circulación, lo que sea palidez y cianosis. Siguiente diapositiva y siguiente compañero, ahora sí. Bueno, siguiendo con los exámenes complementarios, tenemos que en la parte de laboratorio los exámenes solicitados son hemogramas completas, los PCR, gasometría venosa,
gasometría venosa, glucemia, electrolitos y tóxicos en orina. Los hallazgos esperados, leucocitos muy elevados, en 27.200 eh, cúbicos, con desviación a la izquierda, neutrofilia. Elevación moderada de PCR con 50 con 54 miligramos sobre litro y acidosis metabólica leve. Tombo- eh, las plaquetas elevadas, se conocidas como tombrocitosis. Ahí presentamos las imágenes. Son- ya tenemos la parte de imagenología, donde están los exámenes de elección, la ecografía abdominal, los hallazgos caracterizados, em, em, FIPS. La ecografía es normal, sirve para descartar invaginación intestinal, que es el principal diagnóstico diferencial. También se realizó ecografías transfontanelar, que resultó normal, y descartó las causas neurológicas. Buenos días, vamos con lo que es el tratamiento, que es el manejo inicial, que son bueno, aquí entraría lo que es la estabilización de la bulimia con bolos de suero fisiológico al 0,9% a razón de 20 ml por cada kilogramo de peso corporal. Bueno, siguiente sería el tratamiento médico, que es la fase aguda, o que se recomendaría que es ondazepam, que es antimético, y se considera cortoides, la metilprednisolona, en tal caso de shock, que es el mantenimiento, que son las dietas exclusivas estrictas del cereal causante, que sería el arroz, el tratamiento quirúrgico, que si en tal caso aplica, bueno, en este caso no aplica, tras descartar la imaginación de estenosis pilórica. Siguiente diapositiva y siguiente compañera. Por último, tenemos el resumen final, algoritmo clínico. El síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimenticias es una alergia alimentaria no medida por IG. Pasos por el diagnóstico de manejo. La sospecha, latente con vómitos repetidos por 1 a 4 horas por ingesta, que provocan letargia y palidez extrema. La diferenciación, si no hay fiebre ni síntomas cutáneos, como en este caso ronchas, ni diarrea inmediata. La 3, emergencia, rehidratación intravenosa, agresiva si no hay signos de hipoperfusión. Y la confirmación, la mejoría clínica tras retirar el alimento sospechoso, confirma el diagnóstico. Las pruebas de alergia cutánea y suelen ser negativas. Por último, el seguimiento de introducción de nuevos alimentos de forma muy lenta y bajo vigilancia, evitando los desencadenantes conocidos hasta que el niño supere la sensibilidad, generalmente a los 3 o 4 años. Muchas gracias. Este es el sello del grupo D. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Vamos con lo mismo que el grupo B, que el grupo C, mejoraron la pronunciación de las palabras médicas o medicación, como corticoides. Tienen que ustedes leer antes de que vayan a exponer, lean 3, 4 veces. Y entre ustedes como grupo deben tener un líder de grupo y este líder tiene que estar pendiente. A ver, un ejemplo, Jeremy, por favor, da tu parte de la exposición. Ya, así tengas que leer, pero darle, para ver que no existan estos errores nuevamente. Vamos con el grupo E.
Buenos días, doctora Alison Macías. Nosotros somos el grupo número E. Eh, los integrantes del grupo son Nadia Campoverde, Kelly Flores, Dana Gonzabay, Ángel Palma, Edison Holguín y quien les habla Juliet Álava. Nuestro tema asignado fue la hernia umbilical. Muy buenos días. Anexis, motivo de consulta. El paciente acude por un bulto en el ombligo que aumentó que aumentó al hacer fuerza. Enfermedad actual. Se trata de un paciente masculino de 52 años, quien refiere que hace aproximadamente 8 meses ha notado la aparición de una protuberancia localizada en la región umbilical. Inicialmente, esta masa era de pequeño tamaño y no le causaba molestia, por lo que no le dio importancia en ese momento. Sin embargo, con el paso del tiempo, el paciente ha observado un crecimiento progresivo de dicha protuberancia que actualmente describe una molestia leve, tipo sensación de presión con una intensidad de 3/10 en la escala del dolor. Es muy importante destacar que esta molestia no se irradia hacia otras zonas del abdomen. El paciente menciona que los síntomas se agravan en situaciones que implican aumento de presión intraabdominal, como levantar peso, toser o realizar fuerzas físicas. Por otro lado, también refiere que la protuberancia disminuye o incluso desaparece al encontrarse en reposo o al adoptar la posición de cúbito, lo cual es un dato clínico relevante. A continuación, mi compañero. Como síntomas asociados tenemos que el paciente presenta algunos síntomas acompañantes que ayudan a orientar el diagnóstico. Tenemos la sensación de pesadez abdominal, también leve molestia local en la región del ombligo y que se llega a náuseas, vómitos o fiebre. Tenemos en antecedentes personales patológicos que el paciente refiere eh, a la obesidad grado 1. En antecedentes quirúrgicos, él niega cirugías previas y niega alergias medicamentosas. Como antecedentes patológicos familiares, el paciente refiere como antecedente que su padre presentó una hernia inguinal. Este dato es importante ya que sugiere una posible predisposición genética o una debilidad de la pared abdominal. Y en cuanto a los hábitos, él niega el consumo de alcohol y tabaco. El paciente manifiesta que tiene una dieta alta en grasas, lo cual puede contribuir al aumento de peso y por ende también a la obesidad. Es- y también manifiesta que mantiene una vida sedentaria. Bueno, el estilo de vida puede llevar obviamente lleva a la poca o nula actividad física y este hábito también puede debilitar la musculatura abdominal y también contribuye al sobrepeso. Examen físico. Sí, al momento de la valoración, el paciente presenta signos vitales dentro de los rangos normales. La frecuencia cardíaca, 78 latidos por minuto, dentro de un rango normal. La frecuencia respiratoria, 18 respiraciones por minuto, o una manera adecuada. La tensión arterial, 125/80, considerada normal, y la temperatura de 36,7, sin presencia de fiebre. Estos datos indican que el paciente se encuentra estable y sin signos de infección o compromiso sistemático. Por inspección, a la observación directa del abdomen se evidencia un abultamiento en la región umbilical de aproximadamente 4 centímetros de diámetro. Esta se hace más evidente cuando el paciente realiza esfuerzo, lo cual es característico del hernia. Palpación. A la palpación se identifica una masa de consistencia blanda, no dolorosa al tacto, lo que sugiere que no hay inflamación ni complicaciones agudas. Además, es reducible manualmente. Siguiente diapositiva. Siguiente. Percusión. Al realizar la percusión sobre la zona afectada se obtiene un sonido timpánico, lo que indica la posible presencia de contenido intestinal dentro del saco herniático.
La auscultación, la auscultación son los ruidos intestinales normales en la región, lo cual sugiere que no existen compromisos dentro del tracto intestinal. Y los signos específicos de la patología es aumento del tamaño de maniobra basada al pedirle al paciente que realice esfuerzo como empujar o toser. La hernia aumenta de tamaño, lo cual confirma la presencia de un defecto en la pared abdominal. La reducción espontánea en reposo, cuando el paciente se encuentra en reposo o acostado. La protuberancia disminuye o desaparece, lo cual es característico de las hernias reducibles. Siguiente diapositiva y siguiente compañero. Continuamos con los exámenes complementarios. Bueno, están los exámenes de laboratorio, que son los exámenes solicitados. Se indican estudios básicos como el hemograma y el perfil bioquímico para evaluar el estado general del paciente. Los hallazgos esperados, en el caso de una hernia no complicada, los resultados suelen encontrarse dentro de los parámetros normales, ya que no hay infección ni alteraciones sistémicas asociadas. En los exámenes imagenológicos, están los exámenes, el examen de elección. El examen de elección, la ecografía abdominal, es el estudio más utilizado inicialmente, ya que es accesible, no invasivo y permite visualizar estructuras blandas. El examen, los hallazgos característicos son la presencia de un defecto en la pared abdominal. A nivel de la región umbilical, la visualización del contenido herniario que puede incluir tejido graso o las asas intestinales. La presencia de contenido intestinal sin compromiso vascular. En los estudios de imagen como la ecografía abdominal se evidencia que el contenido del saco herniario corresponde a las asas intestinales o el tejido graso que protruyen a través del defecto de la pared abdominal, que es importante destacar que no existe compromiso vascular, es decir, que no hay signo de disminución del flujo sanguíneo hacia estos tejidos. Esto indica que la hernia se encuentra en una fase no complicada, ya que no hay estrangulación ni riesgo inmediato de necrosis intestinal, ya que este hallazgo es fundamental para decidir el tipo de tratamiento y el nivel de urgencia. Siguiente diapositiva y siguiente compañero. Bueno, ahora tenemos el tratamiento. Primero tenemos el manejo inicial, que es la primera etapa, especialmente cuando la hernia no presenta ninguna complicación. Y se indican medidas conservadoras como la del reposo relativo, que es evitar actividades que aumenten la presión intraabdominal. También evitar el esfuerzo físico, que es no levantar objetos pesados, evitar pujar o realizar movimientos bruscos. Por último, tenemos la educación sobre signos de alarma, que es fundamental instruir sobre los signos, de estos signos, como el dolor intenso, el enrojecimiento, el endurecimiento de de la masa, las náuseas o vómitos, ya que podrían indicar complicaciones. Luego tenemos el tratamiento médico, que son los analgésicos, si hay dolor, y se pueden administrar en casos de molestias leves para mejorar el confort del paciente. También entra ahí el control del peso, que es reducir el peso corporal, ya que la obesidad aumenta la presión intraabdominal y puede empeorar la hernia. Además de que esto ayuda a mejorar los resultados en un caso de cirugía. Luego tenemos el tratamiento quirúrgico si aplica. El tratamiento definitivo de la hernia umbilical es quirúrgico, como la hernioplastia umbilical, que es una cirugía electiva que consiste en reparar el defecto de la pared abdominal, generalmente mediante una colocación de una malla para reforzar la zona y evitar las recurrencias. Este procedimiento se realiza cuando la hernia es reducible y no presenta complicaciones y con buenos resultados y bajo riesgo si se maneja a tiempo. Gracias y siguiente copia. Bueno, como algoritmo clínico de la hernia umbilical, pues como inicio tenemos al paciente masculino de 45 años con bulto en la región umbilical, que aumenta con esfuerzo. En la anamnesis, pues tenemos aparición de la masa umbilical hace 8 meses,
con un aumento progresivo. Esto aumenta esfuerzos al levantar objetos, toser y disminuir en reposo o al presionarla. El dolor leve es tipo presión 13 días, niega náuseas, vómitos, fiebres o cambios en el tránsito intestinal. En los antecedentes y hábitos tenemos sobrepeso sin cirugías previas. El padre pues tiene antecedente de hernia inguinal, alimentación alta en grasa, sedentarismo y niega alcohol y tabaco. En examen físico tenemos como primero en la inspección, que esta se observa una perfusión en el ombligo más evidente con la maniobra de Valsalva, que es decir, cuando el paciente hace fuerza. En la palpación, esta es en la masa es blanda, no dolorosa y reducible, lo cual es un signo importante que la hernia no está complicada. En la percusión, esta se tiene un sonido timpánico, lo que sugiere contenido intestinal. En la auscultación, pues en esta se escuchan los ruidos intestinales que están presentes. En exámenes complementarios, pues se pueden solicitar exámenes como el hemograma y la PCR, que estos se utilizan principalmente para descartar procesos inflamatorios o infecciosos, y en este caso se espera que estén dentro de los rangos normales. Aquí como conclusión clínica, pues tenemos como es reducible y no complicada, tenemos como hernia umbilical. Bueno, y ahora cómo nos damos cuenta que esta hernia es tipo complicada o no. En esta vamos a ver el dolor intenso, si tiene náuseas, vómitos o síntomas de obstrucción. Bueno, en este caso, cuando la hernia pues no es complicada, el manejo inicial que se va a realizar es una educación al paciente sobre su condición, en la cual también se van a hacer que se evite esfuerzos físicos intensos y levantar algún peso. En este caso también el tratamiento sintomático sería un analgésico por si hay algún dolor. En este caso sería un paracetamol. Y en el tratamiento pues sería una hernioplastia, en la cual sería electiva pues si existe un aumento del tamaño, el dolor es persistente y hay riesgo en la complicación. Y pues si en este caso la hernia es complicada, lo que se va a hacer es una evaluación inmediata, en la cual se va a verificar el dolor intenso, si, pues, las náuseas o vómitos y algún signo de obstrucción. En el manejo de urgencia, pues lo primero que se va a hacer es estabilizar al paciente, se va a manejar el dolor y una cirugía urgente, que en este caso sería la hernioplastia, la cual lo que va a hacer es una reparación del defecto de la pared abdominal y del manejo de dichas complicaciones. Muchas gracias. Tiene el micrófono apagado. Ay, disculpen, sí, estaba hablando. Disculpe, vamos con el último grupo, pero ¿a qué hora tienen clases? Ustedes tienen a las 10, ¿verdad? Tienen que conectarse, tenemos 10 minutos. Ya, el último grupo lo dejamos para la siguiente clase, mejor, ¿ya? Porque si no, se van a conectar tarde con su docente. Y hasta eso, dejen tomar la asistencia rápido, porque hace una hora veo que se desconectaron y no se volvieron a conectar uno de sus compañeros. Ya, entonces, a ver, vamos con Álava, Presente. Ángel, Ángel Kevin, Presente. ya, Basurto de la María, Presente. Borbor Derlis, Tirado. retirado ya, Campo Verde Nadia, Presente. ok. Chamorro Alice, Alice,
Ya, está conectada, pero no me contesta. Crespín Adriana. Mami. Buenos días, presente. Ya. De la Cruz Xiomara. Florencio Jordan. Buenos días, presente. Flores Kerly. Buenos días, presente. Buenos días. Flores Michelle. Flores Michelle. Gonzabay Dana. Presente, buenos días. Buenos días. Gonzabay Joana. Buenos días, presente. Granado Brenda. Presente. Jindy Michelle. Presente. José Yaretsi. Presente. Lino Anthony. Presente. López Hilda. Presente. Matías Catherine. La compañera se le salió, dice el Zoom, hace rato pidió por medio del grupo que le permita ingresar nuevamente. No tengo a nadie en sala de espera. Mami. Solo un compañero suyo que ingresó tarde, que se les conectó, pero de ahí nadie más. Me quedé a ver, López Bastidas, ya se le fue. Matías Catherine. Matías Catherine. La compañera que le manifesté. Ah, ok, está bien. Méndez Ivana. Buenos días, presente. Mujica Michael. Retirado. Palma Alice. Presente. Panchana Yulexi. Buenos días, presente. Panchana Montoya. Buenos días. Pozo Diego. Presente, buenos días. Buenos días. Kimis Edison. Buen día, presente. Ramírez Devi. Buenos días, presente. Buenos días. María Teresa Rosales. Buenos días, presente. Buenos días. Soriano. Presente, Miss. Tigrero Carlos. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Tomala Carelis. Buenos días, presente. Buenos días. Tomala Justin. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Vera Jimena. Buenos días, presente. Buenos días. Vera Yadira. Buenos días, presente. Buenos días. Vera Noemi. Buenos días, presente. Buenos días. Ivy Yo Angélica. Buenos días, presente. Buenos días. A ver, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Continuamos la siguiente clase con el grupo número F, que sería el último. Y obviamente la clase de ese día será aparato nefrológico. Ya, pueden retirarse, chicos, que tengan una buena mañana.